Comenzó a grabar. Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Max Heindel, Principios Ocultos de Salud y Curación, el capítulo 6, Herencia y Enfermedad. Desgraciadamente, la gente se achacan sus malas cualidades a la herencia, inculpando a sus padres por ellas, mientras que el mérito de las buenas se los atribuyen a sí mismas. Pero el hecho mismo de que diferenciemos entre lo que se hereda y lo que es propio de nosotros demuestra que existen dos aspectos en la naturaleza humana: la forma y la vida. Nos sentimos atraídos a ciertas personas por la ley de causación y también por la ley de asociación. La misma ley que hace que los músicos busquen la compañía de otros músicos y se reúnan en los conciertos, etc., o que los jugadores se juntan en las carreras o en las casas de juego. Las personas de naturaleza estudiosa se juntan igualmente en las bibliotecas u otros centros de cultura. Pero también hace que los seres humanos de tendencias similares y de parecidos gustos nazcan en la misma familia. Cuando oímos decir a una persona, ya sé que soy extravagante, pero no puedo remediarlo, es un rasgo de mi familia, no es más que la expresión de la ley de asociación, y tan pronto lo reconozcamos, en vez de atribuirlo a la ley de la herencia como excusa para nuestros malos hábitos, deberíamos tratar de vencer esos malos hábitos y sustituirlos por el culto de las virtudes, lo que redundará en nuestro bien. Bueno, esto que está diciendo Max Heindel aquí es algo fundamental. Cada vez en el proceso evolutivo nos vamos individualizando más y si bien es cierto que tenemos que tomar material del cuerpo denso de nuestros padres para construir el cuerpo denso que va a ser el vehículo de manifestación en la vida que se gesta, los vehículos superiores, que son las causas de las acciones del cuerpo denso, no están sujetas a esa condición. Nuestros vehículos superiores se forman en un proceso completamente diferente y entonces la herencia sí funciona desde el punto de vista físico, pero las tendencias, las predisposiciones, las virtudes desarrolladas y los defectos que tenemos, todas son resultado de las acciones nuestras propias en vidas anteriores. Y dependen, así como se formaron por nuestras acciones y por nuestras actitudes, también están dependiendo de lo que nosotros hagamos en el presente para utilizar nuestros talentos y nuestras virtudes y profundizar en ellos, y para modificar y revertir, transformar radicalmente nuestras tendencias negativas. Bueno, continúo leyendo. Si querés. El ser humano es esencialmente un espíritu que ha venido equipado con una naturaleza mental y moral, que es suya en absoluto, tomando de sus padres solo los materiales necesarios para formar su cuerpo físico. La herencia no es verdadera, sino en lo tocante a los materiales del cuerpo denso, pero no en lo referente a las cualidades anímicas, que son completamente individuales. Y el ego que renace hace cierta suma de trabajo en su cuerpo denso, incorporándose a él la quinta esencia de sus cualidades físicas pasadas. Ningún cuerpo es una mezcla exacta de las cualidades de los padres, aunque el ego se ve limitado a utilizar los materiales que puede extraer del cuerpo del padre o de la madre.
De ahí que un músico encarne donde pueda obtener el material requerido para formar una mano ágil y un oído delicado, con sus sensitivas fibras de Corti y el ajuste correcto de los 3 canales semicirculares. El arreglo de estos materiales está, sin embargo, bajo el control del ego, hasta el punto citado. En el feto, en la parte inferior de la garganta, justamente encima del esternón, existe una glándula llamada timo, que es muchísimo más grande durante el periodo de la gestación y que en forma gradual se va atrofiando conforme crece el niño y desaparece casi por completo al llegar a eso de los 14 años, a menudo cuando los huesos han sido debidamente formados. La ciencia ha estado muy intrigada en lo concerniente a la utilidad de dicha glándula y se han expuesto varias teorías al respecto. Entre esas teorías está la que afirma que el timo suministra el material necesario para la formación de los corpúsculos rojos de la sangre, hasta que los huesos han quedado debidamente formados en el niño, de manera que él mismo pueda fabricar sus propios corpúsculos. Esa teoría es la correcta. Durante sus primeros años, el ego que posee el cuerpo infantil no se encuentra en plena posesión del mismo y reconocemos que el niño no es responsable por las cosas que hace, por lo menos antes de los 7 años y quizás hasta los 14. Durante ese periodo, el niño no tiene responsabilidad legal por sus actos, y así debe ser, porque el ego que mora en la sangre solo puede actuar adecuadamente en sangre de su propia creación, de manera que en el cuerpo infantil, en el que la sangre es la suministrada por los propios padres mediante la glándula timo, el niño en realidad no es el dueño de sí mismo. Por este motivo también los niños no hablan de sí mismos gran cosa como yo, sino que se identifican con su familia. Son el nene de mamá o la nena de papá. Las criaturas dicen más bien, María quiere esto o Juanito quiere aquello, pero tan pronto como han alcanzado la edad de la pubertad y han comenzado a generar sus propios corpúsculos sanguíneos, comenzamos a oír en forma terminante, yo haré esto, yo quiero aquello. Desde ese momento comienzan a afirmar su propia individualidad y a separarse de su familia. En conclusión, podemos decir que la sangre y el cuerpo durante los años de la infancia se heredan de los padres, por cuyo motivo la tendencia a ciertas enfermedades también va con la sangre, no la enfermedad misma, sino la tendencia. Pero después de los 14 años, cuando el ego interno ha comenzado a generar sus propios corpúsculos sanguíneos, dependerá grandemente de la persona misma que esas tendencias sigan siendo o no manifiestas en su vida. Hasta ahí el capítulo. Bueno, el tema de la herencia, también vemos como si leemos en el Antiguo Testamento algunos pasajes, vemos que las enfermedades se heredaban de una generación a otra, pero en determinado momento, más adelante dentro del Antiguo Testamento, aparece Jehová diciendo que fue dicho que los padres
comieron dulce, creo que es algo así, estoy parafraseando, y los hijos tuvieron la dentera, o sea, la caries. Pero ahora ya no va a ser más así. Esto está relacionado con aquello que veíamos de que los seres humanos estaban menos individualizados y hasta tenían recuerdos de varias generaciones para atrás como si fueran propios. La pertenencia al grupo familiar y a la raza era algo muy fuerte. A medida que nos vamos independizando del espíritu de raza, también se va individualizando cada vez más el ser humano. Puede cometer algunos errores más que en otros tiempos por el hecho de que no tiene la experiencia del espíritu raza, pero al mismo tiempo va ganando en independencia y se va fortaleciendo, que es lo que se pretende, llegar a tener una independencia de la guía externa, pero al mismo tiempo que desarrollando una conexión cada vez más profunda con el sentido de la justicia del reino de los cielos, anhelarla y buscarla para poder vivir. Y bueno, después vemos como en la sangre los corpúsculos, los glóbulos rojos están en los niños, tienen la presencia de un núcleo que se debe a la presencia del espíritu de la madre. Hay algo del espíritu de la madre que está funcionando en el niño. Y esa es, como muchas otras pruebas físicas de la conexión extraordinaria y especial que hay entre la madre biológica y sus hijos. Hay una conexión que está establecida también biológicamente y que tiene su expresión en los vehículos superiores. Esa conexión permanece toda la vida, aunque se va volviendo un poco más tenue a medida que los hijos van creciendo y se hacen adultos. Pero igual, aún siendo la madre una persona anciana, si alguno de los hijos necesita algo en algún momento, la madre va a estar ahí, así como se ve también. Quédate congelado, Raúl. Se ve también, por ejemplo, en los casos en los que la gente por distintos motivos cae presa, el 90 y pico % de la gente que visita a los presos son las madres. Eso es prueba también de una conexión especial entre las madres y los hijos. Por eso es que las modalidades que encontramos en los tiempos modernos de a veces quitarles por motivos que consideran los jueces o los legisladores la patria potestad a los padres, especialmente a la madre, o quitarle los hijos por algún motivo, es es violentar algo de una forma que tiene una constitución muy esencial, y que eso nosotros por lo menos tenemos que tenerlo en mente como para por lo menos desde el punto de vista de pensamiento y de comunicarnos entre nosotros, poder crear formas de pensamiento que contrarresten esta tendencia que hay actualmente en los tiempos modernos de legislar de una forma que no considera la naturaleza como se consideraba antes. Es otro caso en el que se muestra cómo antes estábamos un poco más bajo la protección del espíritu de raza, pero a medida que nos vamos independizando también hay alguna gente que por más que tenga conocimientos legales, etcétera, puede llegar a incurrir en esta clase de errores. Bueno, no sé si quieren decir alguna cosa más acerca de la herencia. Capaz que también que el ego también se va separando de su madre cuando empieza a formar sus propios corpúsculos, porque cuando está con el cordón umbilical
al principio usa, es la madre la que tiene, como vendremos a decir, el poder sobre el feto, pero en cuanto el ego entra dentro del feto, él mismo va formando los corpúsculos. Ahí está. Y es en la propia, precisamente en la glándula timo, donde se acumula esa presencia de la madre. Exacto. Por eso que se va disminuyendo el tamaño de la glándula timo. Muy bien, Adrián. Evidentemente que en el siglo y pico que ha pasado desde que Mike Hendel escribió este libro, la ciencia, como también lo anuncia la Biblia, ha aumentado y se han llegado a hacer investigaciones muy profundas y se han encontrado otras funciones de la glándula timo también. Cada glándula cumple con varias funciones. Pero también está presente, cada vez el conocimiento implica un mayor nivel de complejidad y de investigación. Es muy difícil conocer todo lo que hay en el universo social, biológico, científico, etc. Pero siempre es interesante profundizar un poco en eso. Yo les quería decir que en el grupo de Compartiendo Ideas Rosacruces publiqué un artículo sobre dos científicos muy profundamente capacitados que al mismo tiempo son cristianos y hablan sobre las condiciones genéticas y el desarrollo de los genes y cómo no hay incompatibilidad entre lo que enseña la Biblia y el conocimiento cada vez más profundo que se tiene sobre la genética. Bueno, un pequeño aviso, no más. Es complejo el video, pero está interesante. Bueno, siempre se pueden decir más cosas sobre esto. No sé si quieren decir algo más o pasamos al siguiente capítulo. Eso está bien. Bueno, capítulo 7 es cortito, así que hacemos el 7 y después dejamos. La carne, efectos del alcohol y del tabaco. La carne y el alcohol tienen tendencia a volver al ser humano feroz y a desviar su visión espiritual de los mundos superiores, contrastándola en el plano material actual. De ahí que la Biblia nos diga que al principio de la edad del arco iris, la edad en que comenzamos a vivir en una atmósfera limpia y de aire puro, muy diferente de la nebulosa atmósfera de la Atlántida, de la que habla el segundo capítulo del Génesis, Noé fabricó por primera vez el vino. El desenvolvimiento material subsiguiente fue la consecuencia de concentrar nuestras energías en el mundo material, lo que resultó de consumir carne y vino. Esto que nos dice Hendel aquí nos muestra cómo estamos condicionados no solamente por la concepción que ha tenido Dios de nuestra realización, sino que también estamos condicionados por lo que nosotros hemos desarrollado de virtudes y defectos de vidas anteriores y por lo que vamos recibiendo del medio, la interrelación con seres humanos, pero también la clase de alimento que vamos recibiendo. Todo eso nos condiciona, aunque si bien es cierto que condicionar no es lo mismo que determinar. El condicionamiento es algo que incide, pero no es algo inexorable, aunque tenemos que ver que tiene una fuerza muy grande, sobre todo para nosotros que somos una jerarquía que apenas está empezando a aprender a ejercer el poder de la autodirección, por medio de crear pensamientos firmes y determinados y persistir en ellos, queriendo honrar lo justo y lo verdadero.
y algunos se pierden y tienen persistencia en sus pensamientos, pero conducidos por la naturaleza inferior. Bueno, y continúa diciendo Max Heindel, el primer milagro que hizo el Cristo fue convertir el agua en vino. Él había recibido el Espíritu universal en el bautismo y no tenía necesidad de estimulante artificial alguno. Él cambió el agua en vino para dársela a otros que no estuvieran tan adelantados, pero ningún bebedor puede heredar el reino de Dios. La razón esotérica es que mientras los éteres inferiores son los que vibran en el corazón y el plexo solar, manteniendo así el cuerpo físico vivo, los éteres superiores son los que hacen vibrar al cuerpo pituitario y la glándula pineal. Al ingerir espíritu falso y rebelde, que es fermentado fuera del cuerpo y que es diferente del espíritu que es fermentado en el interior, con el azúcar, estos órganos quedan temporalmente en sopor y no pueden vibrar respondiendo a los mundos superiores. Y de ahí que debido al abuso que se ha cometido durante edades enteras, el ser humano no pueda actuar actualmente en dichos mundos. Si toma demasiado de este espíritu alcohólico, dichos órganos pueden despertar ligeramente, de manera que le es posible contemplar los reinos inferiores del mundo del deseo y todo el mal que allí hay. Esto es lo que ocurre en el llamado delirium tremens. Bueno, esto que nos explica Max Heindel, nosotros sabemos que está relacionado con el hecho de que la individualización y la autodeterminación, la autonomía que tenemos que ir desarrollando, independizándonos de nuestros días externos, necesita que no estemos permanentemente acudiendo a ellos para las cosas que dependen de nosotros. Si bien es cierto que sí está muy bien orar y a veces implorar la guía de Dios y de las jerarquías que trabajan para Dios cuando estamos necesitando una ayuda, y está bueno reconocer cuando hay cosas que nos superan y que no dependen solo de nosotros. También las cosas que dependen de nosotros y que nos aboquemos a resolverlas, las tenemos que hacer, porque si estamos permanentemente pensando que somos sujetos del manejo de otros, ya sea de buenos seres o de malos, entonces no vamos a asumir la conducción de nuestra propia vida. Y eso está especialmente pautado en el tiempo en el que nosotros teníamos la percepción directa en los mundos invisibles de nuestros guías, que eran iniciados de nuestra oleada de vida y señores de Venus, hasta a los ángeles también podríamos percibirlos. Y entonces si permanentemente acudíamos al auxilio por parte de ellos. Es como, para poner una semejanza en cierto aspecto, los animales que solamente pueden alimentarse acudiendo a sus dueños para que les den el alimento, pero no saben alimentarse por sí mismos, están limitados en sus capacidades. Y bueno, nosotros al principio necesitábamos esa guía, pero a medida que pasa el tiempo necesitamos independizarnos cada vez más. Y el hecho de pasar a consumir alcohol y su contraparte, que es la carne, a partir de la época atlántica, fue haciendo que fuéramos concentrando cada vez más nuestra atención en el mundo físico, y eso hizo que tuviéramos que enfocarnos también en resolver los problemas que son de nuestra competencia. Este es un primer paso en ese sentido, porque precisamente al final de la época lemúrica y en la época atlántica fuimos recibiendo la mente, y a partir de recibir la mente necesitábamos
empezar a aprender a dirigirnos desde adentro. Y bueno, y los efectos del consumo de alcohol excesivo en este tiempo son lamentables, además que abren el camino también a otra clase de consumos que son muy perniciosos para el ser humano. Pero que la tendencia a consumir esa clase de sustancias es algo que viene con nosotros. Quizá no a consumir la misma sustancia que uno pueda llegar a consumir en el presente, pero sí la tendencia a consumir, a buscar las sensaciones que se producen. Y al buscar esas sensaciones, que son sensaciones físicas, que producen un efecto de placer o sobreestimulación en la naturaleza inferior, se está sacando energía, se está perjudicando a la parte superior de nuestra naturaleza, empezando por los dos éteres superiores que configuran el cuerpo del alma. Lo bueno de todo esto es que cuando asumimos la conducción de nuestra vida, tenemos que cargar con la cruz de las consecuencias de los estragos que habremos hecho, pero el cuerpo mismo se va regenerando, tiene una capacidad de regeneración extraordinaria. Aún también las modificaciones genéticas que se hacen que después de varias generaciones, esas modificaciones artificiales que se hacen genéticamente se van quedando sin efecto. Con más razón, la conducta, que no es algo tan rígido como la materia química, la conducta que vamos modificando va produciendo un efecto también sobre la materia de nuestro cuerpo denso y especialmente también sobre los éteres superiores y nuestro propio cuerpo de deseos. En la medida que no nos dejamos llevar por las tendencias del egoísmo o de la tristeza o las distintas formas de la naturaleza inferior, eso va haciendo que nos encaminemos a nuestra propia redención. Siempre es bueno el tiempo para reencaminarnos en ese sentido. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosita más al respecto o seguimos la lectura. Para resumir, sigue Heindel, como la evolución del alma depende de la adquisición de los dos éteres superiores, del cual se hace el vestido de boda de que hablan las escrituras, conforme estos éteres se sintonizan con los órganos ya nombrados, en la misma forma en que los éteres inferiores se sintonizan con la simiente atómica del corazón y del plexo solar, es fácil comprender los efectos mortales que para el ser humano espiritual representan el alcohol y las drogas. Para aclarar mejor este asunto, vamos a mencionar un incidente de la vida. Existe un dicho muy corriente que reza así: una vez masón, siempre masón, que significa que cualquiera que haya recibido la iniciación en la orden masónica nunca puede renunciar, porque no puede desprenderse del conocimiento y los secretos que haya aprendido, de la misma manera que una persona que va al colegio no puede desprenderse de lo que allí ha asimilado. Por consiguiente, una vez hecho masón, siempre es masón. Siempre es un decir también, es en la vida, ¿no? En la vida presente. Después en la siguiente vida veremos si eso se reedita, se tiene que reeditar para volver a ser masón. Lo mismo que cualquier otra cosa. El conocimiento que uno adquiere en una vida, una vez que uno muere y pasa por todo el periodo post-mortem, después se puede volver a reeditar esa adquisición del conocimiento, se va a mostrar mucho más facilidad, pero en el proyecto de vida del ser humano puede ser que quiera abrir otras áreas del conocimiento y deje de lado aquello en lo que ha llegado a tener mayor profundidad. Entonces, esto de siempre es relativo a la vida. Y similarmente, y sigue diciendo Heindel, una vez convertido en discípulo, en hermano, lego o miembro de una escuela de misterios, siempre será discípulo
hermano lego o miembro de una escuela de misterios. Pero aunque esto es así y vida tras vida volvemos a relacionarnos con la misma orden a la que hemos estado afiliados en las anteriores existencias, podemos en cualquier vida conducirnos en tal forma que nos resulte imposible darnos cuenta de que de ello cerebralmente. Y en beneficio de todos los estudiantes mencionaremos un caso que viene a punto. Yo quería decir que, bueno, yo me estaba refiriendo a pertenecer a la institución masónica, no a haber accedido a una iniciación dentro de la masonería. Porque el propio Mike Heindel, en el libro Cristianismo Rosacruz, dice que antiguamente la institución impartía conocimientos esotéricos y tenía iniciaciones, pero que actualmente, ya en la época de Max Heindel, la institución masónica es la cáscara vacía de lo que alguna vez tuvo un contenido esencial. Quiere decir que, según Max Heindel, actualmente ya no se hacen iniciaciones en esa orden masónica, o si se hacen, es exclusiva a un pequeño grupo que no son las instituciones más extendidas en el mundo, que se han orientado a otra clase de intereses. Pero en cuanto ya todavía en el tiempo de Mike Heindel había iniciados de la orden de la masonería, y eso queda expuesto también en algunas otras obras. Entonces, cuando se llega a la iniciación, se vuelve a tener tendencia a vincularse con esa misma fuente, aunque uno pueda no reconocerlo cerebralmente, como dice Michael. Bueno, eso para explicar lo que había dicho antes yo. Pero vamos a seguir. Yo quería decir una cosa. Bueno, que las opiniones que cada uno da son personales, me parece a mí, y que uno tiene que dentro de sí mismo buscar lo que es la verdad. Es su propio yo superior el que tiene que marcar el camino, porque a veces uno, los que están más adelantados en su afán de hacer adelantar a los demás, quizás ponen una presión sobre los que están más atrás que no pueden aguantar. Entonces a veces uno tiene que aclarar que eso es de cada uno, que estamos en una escuela que no todos están en el mismo grado, que esto es una enseñanza en espiral y hacia arriba. Entonces, quizás los que vienen nuevos se sienten demasiado presionados a enseñanzas tan elevadas y terminan yéndose. Quizás sea que no es su escuela, no es su camino, pero yo quiero aclarar, no sé, me gustaría aclarar eso, que las opiniones vertidas son personales y no todos tienen que pensar igual, y que es nuestro propio yo superior, analizando, meditando, el que nos va a marcar, tanto para la parte que sea de estudio, como la parte mística de la oración y de todas las cosas de la fraternidad. Eso, una opinión personal. Está perfecto, Adriana, porque si yo siempre trato de que quede claro, por ejemplo, cuando está hablando Mike Heindel y cuando son opiniones mías o recuerdos de lo que ha dicho Mike Heindel en otro lugar. Pero hay que saber que, aunque lo doy por descontado, no está de más decir que siempre hay profundo respeto al camino de cada ser humano, al libre albedrío de cada ser humano. Si bien es cierto que tenemos el deber de exponer la enseñanza como la presenta Mike Heindel, y siempre acudir a los textos de la Biblia para encontrar fundamento
en nuestros razonamientos, porque hay un montón de posibilidades de que se cometan equivocaciones. La Escuela Rosacruz es siempre parte de la base de que el amor al prójimo es lo más importante de todo. Y eso implica un profundo respeto a los distintos caminos, aunque al mismo tiempo, si bien uno puede, por ejemplo, respetar a los seres humanos que consumen alcohol, drogas, etcétera, eso no quiere decir que uno tenga que dejar de decirles lo que enseña la filosofía al respecto. Y lo mismo con respecto a otros asuntos referentes a la masonería, referentes al catolicismo. Es decir, hay algunas cosas que no se tienen que tomar como agresiones o como condenas. Nosotros no somos quienes para condenar, pero sí tenemos el deber de transmitir lo que enseña la filosofía Rosacruz según cómo lo entendemos nosotros. Y cada uno tiene la posibilidad de indagar en la propia filosofía Rosacruz, en su propia experiencia individual, personal, en los libros sagrados, en la oración, para encontrar cuál es el verdadero camino que uno quiere seguir. Así que sí, no está de más, sino que al contrario, viene muy bien la acotación que hace Adriana al respecto de todo esto. Nadie vaya a sentir que hay una discriminación esencial hacia ningún ser humano. Además hay caminos que son bastante diferentes al de la filosofía Rosacruz, pero lo que Imagen nos estimula y nosotros mismos desarrollamos es un profundo cariño hacia la gente que desarrolla su espíritu por otras corrientes de desarrollo, que en algún momento sabemos que todas esas corrientes se tienen que confluir y cada uno que está desarrollándose de determinada forma va a tener que poner mucha energía para adquirir las formas en las que no se ha desarrollado suficiente, para llegar a una completitud. Pero en el camino vamos haciendo desarrollos que no están completamente equilibrados. Siempre tenemos tendencia, algunos tienen tendencia mucho mayor a estar permanentemente en devoción, hablamos de gente que tiene inclinaciones espirituales, y otros tienen mayor tendencia a estar utilizando la mente y tratando de aplicar el conocimiento adquirido. Y esos son dos caminos que son complementarios, en algún momento se van a tener que reunir. Y dentro de esas dos posibilidades, todas las variantes que se nos pueden ocurrir. Así que muy bien y gracias, Adrián. Ya ni sé por dónde quedamos para seguir. Cuando fuimos llevados al templo de la Orden de los Rosacruces en Alemania, nos sorprendió encontrarnos con un hombre que habíamos conocido en la costa del Pacífico, esto es, a quien habíamos visto unas cuantas veces allí, aunque nunca habíamos hablado con él. En ese tiempo parecía gozar en la sociedad con la que estábamos vinculados, de una posición muy por encima de la nuestra, y nunca habíamos sido presentados a él. Sin embargo, me saludó calurosamente y parecía como si estuviera muy al tanto de mi vinculación con esa sociedad, acerca de nuestro encuentro en ella, etc. Al volver a América, esperará. No, esperábamos. Al volver a América esperábamos obtener mucha información de este hermano, si teníamos la fortuna de volverlo a encontrar en el oeste. Cuando llegué a la ciudad en la que él residía, algunos amigos comunes nos dijeron que nos estaban esperando y sentimos mucho deseo de verlo. Por lo tanto, tan pronto como nos encontramos, nos dirigimos sin vacilar hacia él y le dimos un caluroso apretón de manos. Él también pareció reconocernos
y nos llamó por nuestro nombre, y todo parecía indicar que él sabía lo que nos había ocurrido a ambos mientras nos encontrábamos fuera del cuerpo. Además, nos había dicho en el templo que recordaba todo cuanto le ocurría mientras se encontraba fuera del cuerpo, lo cual creímos sin vacilación alguna, puesto que nos constaba que tenía un grado mucho más elevado que el primero, en el que acabábamos de ser recibidos. En el día de nuestro encuentro físico, después de conversar unos momentos, dijimos algo que le hizo mirarnos como si estuviera confundido. Nos habíamos referido a cierto incidente ocurrido en nuestro encuentro en el templo, y él parecía como si nada supiera al respecto. Sin embargo, ya habíamos dicho tanto que nos vimos obligados a decir más, pues de lo contrario habría parecido tonto, y le recordamos que él había afirmado que recordaba todo. Entonces negó esto último, y al final de la entrevista me pidió insistentemente que tratara de descubrir por qué, si él era un hermano lego de la Orden de los Rosacruces, no podía recordar lo que ocurría cuando estaba fuera del cuerpo. Él había estado, como me constaba, en varios oficios del templo y había tomado parte en ellos, aunque cerebralmente ignoraba en absoluto lo que le había ocurrido. El misterio se develó poco después, cuando supimos por él mismo que fumaba cigarrillos y usaba otras drogas que le oscurecían el cerebro, hasta tal punto que le era imposible recordar nada de sus experiencias psíquicas. Cuando le dije eso, estando en su cuerpo, hizo un denodado esfuerzo para librarse de ese hábito. Este caso demuestra cuán necesario es ser puros en nuestros hábitos y en todo caso considerar a este cuerpo nuestro como el templo de Dios, evitando profanarlo, como evitaríamos profanar la casa de Dios hecha de ladrillos y cemento, la cual no es ni siquiera una millonésima parte tan sagrada como el cuerpo de que hemos sido provistos. El cerebro en particular es el instrumento más grande e importante con el cual realizamos nuestra labor, nuestra obra en el mundo físico, y resulta evidente que no deberíamos usar intoxicantes o drogas que lo emboten, impidiéndonos realizar el progreso que anhelamos. Bueno, y esto nos enseña unas cuantas cosas, como aún en los tiempos de Mike Heindel había algunas condiciones que actualmente se le plantean a los probacionistas, que en el tiempo de Mike Heindel aún había iniciado que no habían recibido esas condiciones, no se les había planteado esas condiciones, porque hay todo un aprendizaje que vamos desarrollando los seres humanos, aún en cuanto a los efectos que van produciendo distintas sustancias sobre nuestro cuerpo. Pues es evidente que un hermano lego de mayor iniciación que en ese momento tenía solo la primera iniciación, estaba consumiendo drogas y tabaco porque no tenía conocimiento del efecto nocivo que eso causaba sobre su propio desarrollo espiritual, y como eso lo estancaba y también le impedía recordar. Aunque estando en los mundos invisibles, creía que al volver al cuerpo denso recordaba, posiblemente eso le haya sucedido antes de consumir tabaco y drogas, en esa misma vida o en otras.
y hayan respondido como automáticamente a eso, no mintiendo. Estaría fuera de su pensamiento poder mentir. Pero entonces vemos como actualmente ya a los probacionistas se les ponen ciertas condiciones. Los cuadros de los probacionistas y los discípulos que se van forjando cada vez más en el bien obrar y en realizar los ejercicios, han ido haciendo en el correr de todo este siglo grupos de seres que desde los mundos invisibles actúan para poder ir contrarrestando todas las dificultades que son crecientes también en este tiempo en el que nos ha tocado vivir. Hay muchas dificultades que se han ido exacerbando, pero también la gente que aún ni siquiera han llegado a la iniciación están colaborando profundamente en hacer el bien, en el mundo físico visible y también desde el mundo invisible. Bueno, esto con respecto al efecto del alcohol y del tabaco y también de otras sustancias. Es muy